con Walter Kluber, el ponente es José Besa, y nos va a hablar sobre Visual DX. Okay. Buenos días a todos. Mi nombre, como ha dicho, es José Besa. Soy del equipo de Customer Engagement, equipo de soporte de Walter Kluwer. Y hoy os voy a hablar de Visual DX. Es una herramienta que nosotros tenemos que, como dice ahí en la descripción, ayuda a los médicos en el diagnóstico de condiciones dermatológicas. No solo enfermedades dermatológicas, pero también utilizando lo que vemos con los señales dermatológicos que nos pueden indicar otras patologías y otras enfermedades. Yo tengo una pequeña presentación solo de las características del producto y después voy a pasar a una demostración práctica de lo mismo. Entonces, Visual DX es una herramienta que, como dice aquí, apoya a la decisión clínica. Básicamente, ofrece apoyo a la decisión clínica de diagnóstico, es diseñado para ser utilizado durante la visita del paciente, como parte de la consulta post-visita o también como recurso educativo. Nos permite localizar información rápidamente por los síntomas, por las medicaciones y también por el diagnóstico o personalizar un diagnóstico diferencial por paciente, que es lo que voy a hacer a continuación. Es así una solución galardoada de soporte de decisiones clínicas. Se compromete a aumentar la precisión médica y mejorar la forma con que los profesionales toman las decisiones y que se involucran también con los pacientes. Y permite también reducir los errores de diagnóstico. ¿Y por qué esta herramienta? Antes de después ir a la parte práctica, pues quiero también decir que como es baseado en condiciones dermatológicas, muchas veces las imágenes que tenemos ahí son un poco impresionantes. Yo los ejemplos que tengo no son tanto, pero queda como aviso que hay cosas que son así, para quien no está muy acostumbrado, hay cosas que impresionan bastante. Entonces, ¿por qué el Visual DX? Nos permite entonces crear un diferencial personalizado del paciente en segundos, como vamos a ver. Nos permite ahorrar tiempo usando la búsqueda rápida de más de 40.000 imágenes de enfermedades o guías clínicos sobre terapias, gestiones, trampas, etc. Nos permite involucrar los pacientes en la consulta a través de folletos del paciente, como os voy a enseñar también. Es desarrollado por especialistas de renombre mundial. Más información aquí. Yo después puedo compartir la presentación con quien tenga interés. Y combina entonces las mejores imágenes médicas en el mundo con un potente motor de búsqueda, dando respuestas específicas a los pacientes en una cuestión de segundos. ¿Y qué tipos de usuarios son los indicados o dónde se puede utilizar el Visual DX? Se puede utilizar en hospitales y sistemas de salud, universidades e escolas médicas, cuidados primários, sejam pequeños ou medianos, e consultas dermatológicas, médicos de medicina general e también en farmacias. En términos de especialidad, el cuidado primario, medicina de familia, medicina interna, pediatría, medicina de emergencia, dermatólogos, enfermedades infecciosas, alergistas y hospitalistas también. Aquí tenemos algunos de los clientes que están utilizando Visual DX. La mayoría son americanos, pero tenemos aquí el servicio, el Sergas, el Servicio Gallego de Salud, que ya lo lleva utilizando hace algún tiempo. Y aquí tenemos una pequeña demostración que lo voy a hacer en vivo, pero para vos enseñar cómo fácil es trabajar con la herramienta. No voy a perder mucho tiempo con esto porque como los voy a enseñar. Y bueno, en el final, como dice ahí, si tenéis alguna pregunta, alguna duda, vos podréis contactarnos, tanto a mí como a mis compañeros que están aquí también. Para si queréis un trial, si queréis aclarar alguna duda, alguna cuestión, podéis contactarnos. Entonces voy a la herramienta.
Presentando un poco primero la interfaz, una de las cosas que son muy interesantes, una de las cosas muy interesantes que tiene la plataforma es que está disponible en varios idiomas. Tenemos el inglés, que es el nativo. Vosotros, como estamos en España y, por ejemplo, si es una herramienta que se autentica en vuestra institución por IP, lo va a detectar que estamos en España, entonces el idioma cambia automáticamente para el español. Pero tenemos aquí varios otros idiomas. Y podemos también no solo seleccionar el idioma, como también la región. Yo voy a seleccionar aquí Europa, solo para que quede. Y entonces toda la interfaz y también, yo qué sé, 90% de toda la información ya está en castellano. Es un trabajo que estamos haciendo en términos de traducción para que prácticamente todo el contenido se quede en castellano. Aquí, a la mano izquierda, tenemos el botón del menú, que lo podemos abrir aquí, y tenemos aquí algunas cosas que son bastante interesantes. Tenemos toda la parte de términos de uso, etcétera, pero lo que os quería enseñar era más esta parte de los diagnósticos. Tenemos aquí una Z de todos los diagnósticos que están dentro de la plataforma, y por ejemplo, si voy aquí, yo qué sé, escoger aquí uno, tengo toda la hoja de la enfermedad, con la enfermedad o patología, con todos los códigos internacionales, algunas sinopsis, etc. Pero yo voy a coger un ejemplo, como os había dicho, para no impresionar mucho. Voy a empezar, por ejemplo, con una cosa muy común, que es el herpes. Fijaos que siempre que empiezo a escribir, automáticamente la selección se adapta con las palabras que estoy escribiendo. Voy a escoger aquí el herpes zoster, y aquí tenemos entonces la hoja de la enfermedad, que puedo seleccionar inmediatamente si estoy hablando de herpes para un adulto o entonces para un niño. Y hay cosas que pueden cambiar, síntomas, maneras mismo de tratamientos. Voy a quedar en el adulto. Tengo aquí entonces la sinopsis que me enseña, que me describe entonces la patología, los códigos internacionales, lo que buscar, información destacada de diagnósticos y siempre aquí me acompañando las imágenes, en este caso de herpes. Si quiero ver todas las imágenes, solo tengo que pinchar aquí y entonces tengo aquí un montón de imágenes que, como os había dicho, no os quiero impresionar mucho, voy a ir a otros sitios. Las puedo filtrar también, como puedo ocultar imágenes de la zona genital, ocultar imágenes graves y después también jugar un poco con otros filtros que tengo aquí. Lo que es interesante es el manual del paciente. Es información que podemos compartir con algún paciente que tenga esta enfermedad y lo puede enviar directamente a su correo electrónico o entonces imprimir y, como os había dicho, tengo aquí disponible en inglés y en castellano. Y también puedo seleccionar qué imágenes quiero compartir con el paciente o no. Otra cosa bastante interesante es que tenemos aquí los enlaces directos a UpToDate. Si vosotros tenéis UpToDate en vuestra institución, podéis ver toda la información que UpToDate tiene sobre esta enfermedad. O también buscar en PubMed, aquí. ¿Okay? También permite integración con otras aplicaciones que tenemos, como nuestro servicio de descubierto, nuestro Discovery. También los resultados pueden aparecer en los dos sitios. Pero ahora yo voy a empezar entonces con un diagnóstico diferencial. Esto es, para mí, mi opinión personal, es una de las principales ventajas de esta aplicación. Entonces, pinchando aquí en el generador de diferencial, puedo empezar, el sistema me empieza haciéndome preguntas. Yo voy a hacer uno muy sencillo, que tampoco tengo mucho tiempo. Yo voy a decir que lo que veo, imaginemos que tenga el paciente aquí delante de mí, y lo que veo es que él tiene una lesión cutánea única, entonces lo selecciono aquí, y empieza entonces lo diferencial. Los resultados de lo que he seleccionado me aparecen en la mano izquierda. A cualquier momento lo puedo quitar, si no está correcto la selección que he hecho.
Y voy a decir también entonces que la que tengo es una pápula, una placa descamativa. También tengo aquí algunas opciones, voy a escoger esta. Después, la localización, dónde está en el paciente que tengo delante, dónde están entonces esos síntomas. Voy a decir que lo tengo en los brazos, en los codos y también en las piernas, en este caso en las rodillas. Y mirad que todo lo que ha seleccionado empieza a quedar aquí en este listado. Hay una barra aquí arriba que se va rellenando, que va de rojo hasta, en este caso está amarillo. Me dice que no es, tiene una correlación buena, pero aún no es la mejor para los resultados que me va a dar. Entonces, esto quiere decir que puedo poner más respuestas. Y entonces puedo ir aquí a síntomas de la piel, voy a decir que tiene un prurito también. Y en la apariencia del paciente no me parece tan enfermo, no me parece tener fiebre o algo así, pero me dice también que los signos se han empezado a desarrollar hace, bueno, voy a poner aquí episodios recurrentes o recaídas. La historia clínica no tengo más información, no sé si tiene diabetes, si ha estado embarazado o no. Y las otras preguntas, para este caso que tengo aquí, no me hace falta entonces responder a más. Pero hay una cosa bastante importante que es poner aquí la información del paciente. Para este caso voy a decir que es una persona que tiene entre 13 y 19 años y que es un hombre. Y entonces tengo aquí una correlación de uso excelente. Tengo la barra verde. Entonces pincho aquí en ver este diagnóstico diferencial y me va a dar varias hipótesis a considerar. Tengo aquí estas tablas aquí que me dice la primera cuáles son las enfermedades a considerar primero. Y si vos fijáis por todos los síntomas que yo he puesto ahí, todas las condiciones, tengo una correlación de 6,6 para psoríasis. Entonces, la probabilidad sería que la enfermedad que el paciente tiene sería esta, pero hay siempre otras. Entonces, puedo navegar por aquí y ver otras cosas que a lo mejor no me había fijado en el paciente y aquí la indicación de la enfermedad me puede ayudar en el diagnóstico. Hay después también a considerar en segundo algunos síndromes, algunas otras cosas. Es una cuestión de adaptar con lo que tengo delante de mí y con lo que el sistema me dice también. Pero, por ejemplo, si me decido que es la psoríasis, entonces tengo aquí un pequeño resumen de psoríasis. Me dice que coincide con seis signos que el paciente tenía también. Y si quiero ver entonces el artículo completo, vengo aquí y como yo había puesto de 13 a 19, es considerado aún un niño, no es un joven, pero si quiero cambiar para adulto, lo cambio para adulto. Y tengo aquí, muy parecido con lo que os había enseñado antes de la herpes, la hoja de la enfermedad. Otra cosa bastante interesante es que, aparte de hacernos el diagnóstico diferencial o buscar por una enfermedad, podemos buscar también por un medicamento. Entonces voy a poner aquí naproxeno, lo selecciono y entonces esta es otra manera de empezar el diagnóstico diferencial. Si el paciente me dice que toma este medicamento, después, dependiendo de lo que veo en el paciente, puedo construir el diagnóstico por aquí. Por aquí. Puedo decir que esta persona que está tomando naproxeno también tiene dolor de cabeza y que se siente un poco mareada también. Y a lo mejor no tengo mucha más información, pero esto va a depender siempre de la interacción que tengo con el paciente, con la información que él me da y con lo que veo. Y como todas esas herramientas, nada es 100% cierto, ¿no? Es una herramienta, como ha dicho en el principio, que nos permite ahorrar tiempo en el diagnóstico que vamos a hacer. Un minuto, José. Sí, yo ya estoy terminando mismo. Y aparte de eso, creo que era esto que os quería enseñar, porque aparte del diagnóstico, creo que es la parte más potente de la herramienta, hay mucho más cosas que podremos explorar por aquí.
Hay también aquí algunas informaciones sobre salud y educación pública, novedades y vínculos importantes. Y también una cosa bastante interesante es que si tenéis un móvil Apple, un iPhone, por ejemplo, podréis actualmente, a partir del iPhone 6, teniendo la aplicación, sacar una foto de la, de la herpes o, en este caso, de la lesión que teníamos ahí y empezar el diagnóstico a partir de ahí. De momento, aún solo está disponible en Apple por el hardware que Apple tiene, que es muy difícil controlar en las otras marcas, pero vos animo a probar esta aplicación porque funciona muy bien. Muchísimas gracias, José. Muchas gracias y hasta... Bueno, a continuación damos paso a EBSCO. Será Benedita Meneses quien nos hará la presentación sobre acceso a las evidencias en el point of care, cómo garantizar que hay tiempo de consultarlas y tomar mejores decisiones. Adelante, Benedita. Muchas gracias. Pues buenos días a todos. Para los de vosotros que no me conocéis, pues mi nombre es Benedita Meneses, soy portuguesa también, lusoparlante. Soy responsable por los proyectos de implementación de nuestra herramienta Dynamed Plus en Iberia, Portugal y España. Entonces, os vengo a hablar de Dynamed Plus, que es una herramienta donde EBSCO está invirtiendo muchísimo para que se ajuste cada vez más a las necesidades crecientes de los profesionales de salud en todas las partes del mundo. Entonces, un poco haciendo el contexto, sabemos, y esto ya es un dato bastante conocido, las ventajas de aplicar la medicina basada en evidencia en el point of care. Significa que pues está reconocido que siempre la experiencia clínica de un profesional de salud es muy importante a la hora de tomar decisiones con su paciente, pero agregar esto, incorporar esto también las publicaciones científicas, el enfoque más global, más datos que permitan que la toma de decisiones no sea sesgada, que tenga realmente todo el aporte de información más relevante, más importante, esto está bien reconocido. Pero luego hay algunas dificultades en aplicar la medicina basada en evidencia en el point of care, cuando el médico o el profesional de salud está con sus pacientes y tiene realmente muy poco tiempo para chequear cualquier información relevante. Una de las dificultades es que cada paciente es diferente. Todos nosotros ya fuimos pacientes en algún momento y queremos que nuestros médicos nos miren como a nosotros, como diferentes de cualquier otro paciente. También el acceso a la información que es válida y es fiable ni siempre es posible. Vosotros que sois expertos en información tenéis aquí un papel muy relevante, muy importante a la hora de evaluar las mejores herramientas y de traerlas, disponibilizarlas para los profesionales de salud. Y como última dificultad es el tiempo. Hay muy poco tiempo y cada vez más el tiempo de consulta va disminuyendo y entonces, ¿dónde está el tiempo para consultar las evidencias cuando están los profesionales de salud con un paciente? Hay varios estudios publicados, revisiones sistemáticas, donde aparecen siempre los datos muy elevados de consulta. Médicos y más aún los profesionales más jóvenes están utilizando mucho el Dr. Google. El Dr. Google pues puede ser muy interesante en otras áreas, aplicando a otros contextos, pero en el campo medicina supone un riesgo muy importante. No sabemos muy bien cómo fue evaluada la información, cuál es el ranqueamiento de la información y entonces pues sería de evitar el Dr. Google. Otros datos interesantes es que a cada 2 pacientes que un profesional de salud ve, normalmente hay una pregunta, en cada 2 una pregunta, y más del 50% de estas preguntas quedan sin respuesta. Luego, si pensamos en estos datos, llegamos a la conclusión que va a haber un impacto en el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes. ¿Cómo evitar todo esto?
trayendo la información más útil a los profesionales de salud. La información más útil tiene que contener la mejor evidencia y la mejor orientación. Dentro de lo que es la mejor evidencia, claramente la más actual, la que fue evaluada críticamente y en formato resumido. Una vez que un profesional de salud, cuando está en el point of care, no tiene tiempo para leer textos completos. La mejor orientación es muy importante porque, claro, da respaldo a la evidencia y tiene que venir de las principales guidelines y también ayudar a minimizar el riesgo de sesgo. Pues aquí entramos en Dynamed Plus, es donde creemos que realmente pues hace la diferencia y puede ayudar a los profesionales de salud cuando están con sus pacientes. Los de vosotros que conocéis Dynamed, o la versión anterior, Dynamed, y ahora Dynamed Plus desde hace años, y muchos de vosotros sí que lo conocéis. Ahora, mirando esta diapositiva, podéis ver el gigante incremento de contenido que hemos logrado hacer en Dynamed Plus. Entonces, pues antes teníamos muy poco contenido por especialidad y ahora pues muchísimos temas están saliendo todos los meses, mucho contenido como imágenes que ayuda a la hora de diagnóstico, como vimos antes con otra herramienta, pues el hecho de tener imágenes ayuda bastante al profesional de salud a hacer sus diagnósticos, calculadoras. Tenemos algo nuevo que son los option grids, que está aquí, que son tablas donde se pone la información pensada para el paciente para poder incorporar el paciente en la toma de decisión con el médico. Entonces hablamos de un paso más allá, no solamente de la información relevante para el médico, pero también información que el médico va a poder compartir con su paciente en una escrita que el paciente va a poder entender y a la hora de tomar decisiones que se pueda involucrar el paciente en esta toma de decisiones. Y pues muchos temas de fármacos también. ¿Cómo trabajamos en el equipo editorial para traer este contenido todos los días que se va incrementando y actualizando en el día a día? Pues trabajamos con un sistema de vigilancia sistemática de literatura. Y aquí está la gran diferencia de Dynamed y otras herramientas. Tenemos un equipo que está basado en Estados Unidos que todos los días están leyendo publicaciones científicas. Todo lo que se publica en revistas médicas de alto factor de impacto, sistemas internacionales de guidelines, revisiones sistemáticas, todo esto está todos los días siendo monitoreado. ¿Para qué? Para identificar nuevas evidencias. ¿Cómo hacemos la selección de las evidencias? Pues teniendo siempre estas tres preguntas como referencia. Pues esta evidencia responde, contesta alguna pregunta clínicamente relevante, agrega algo de nuevo o cambia la historia actual. Entonces, solamente se incorporan evidencias que sean relevantes, que agreguen algo de nuevo y que realmente pues, contesten a alguna pregunta clínicamente relevante. De mencionar también que estamos trabajando con la Universidad de McMaster. No sé si os suena, la Universidad de McMaster fueron los que empezaron con toda esta movida de la medicina basada en evidencia en el contexto mundial. Es gente muy experta en el contexto mundial y han elegido trabajar en exclusivo con el equipo editorial de Dynamed Plus. Eligieron esta colaboración por el hecho de que encontraron que la metodología es muy parecida. Entonces, estamos logrando mucho más contenido, apoyo a la hora de seleccionar las evidencias como resultado de esta colaboración. ¿Y qué proporcionamos a los profesionales de salud? Pues acceso a Dynamed Plus, a todo este contenido basado en evidencia, donde se encuentran los sumarios para cuando tienen muy poco tiempo para consultar las evidencias, informes detallados para gente que hace investigación y que necesita de un aporte de información más completo y acceso a los textos completos. Siempre están las referencias de los textos, donde se publicó para que el profesional de salud pueda pinchar y siempre que contratado pueda ir al texto completo.
Acceso en cualquier sitio. Esto es extremadamente importante por el hecho de que no sabemos, el médico puede tener que ir a un domicilio, puede trabajar en una ambulancia y es muy importante que a cualquier hora pueda consultar, pueda chequear una información y apoyar su toma de decisiones basado en las últimas evidencias. Entonces, puede acceder dentro de la institución y puede acceder con la app de Dynamed Plus que permite consulta incluso cuando no hay conexión a la Internet. Entonces, en estas situaciones siempre el profesional de salud va a poder consultar el contenido de Dynamed. Algunos de vosotros ya me escucharon alguna vez contando esta historia. Yo creo que tiene impacto porque demuestra lo que queríamos explicar, que siempre hay tiempo para consultar una evidencia, aunque se esté con un paciente muy urgente, siempre hay tiempo si realmente representa tomar la decisión más correcta. Entonces, una vez estuve con un conjunto de médicos en un hospital en Inglaterra y era gente que trabajaba en reanimación. Y me contaron que en Inglaterra tienen en muchos hospitales instalado, tienen contratado Dynamed y que está instalado la app en una ambulancia que está en una app que va dentro de las ambulancias. Y entonces me contaron que en algunas situaciones sí que consultan. Entonces, aunque sea un equipo que hace reanimación, por ejemplo, en una situación de envenenamiento, sí que resulta importante consultar cuál sería el mejor antídoto para tomar la decisión junto al paciente. Y luego las funcionalidades de desktop, pues configurar las alertas para ser avisado de cuando hay la publicación de algo relevante y la integración con la historia clínica. Y esto es lo que quería pues, hablar hoy también para explicaros qué paso estamos dando en integración con la historia clínica, qué hay de nuevo. Proponemos 3 opciones. Una primera integración más básica, que es la configuración de un botón de acceso que puede estar dentro del registro del paciente y puede estar fuera. Lleva directamente pues, a través del link a la página principal de Dynamed y permite entradas sin credenciales, permite una fácil instalación. Aquí tenemos un ejemplo, una barra de la historia clínica y ahí salta directamente a Dynamed. Luego, proponemos también la instalación de un widget que tiene una caja de búsqueda y en este caso se da pues facilita porque es un paso menos. Entonces, vamos directamente a la página de resultados. Permite lanzar una búsqueda desde allí y ir directo a la página de resultados para el tema correspondiente. En todo lo demás es similar al botón de acceso, significa no hay mucho trabajo en configurar esta caja de búsqueda y puede ser realmente interesante. Y la última posibilidad es la verdadera integración. Entonces, utilizando el info button, podemos integrar con la mayoría de los sistemas de historia clínica, de los proveedores que hay de historia clínica. Y os cuento que tenemos ya muchísima experiencia, no directamente en España, pero en otros países tenemos mucha experiencia en este tipo de integraciones. Suelen ser más fáciles de lo que es pensado de inicio. Aquí tenemos un ejemplo, funciona con codificación y significa que mientras el médico está poniendo los datos del paciente, vincula directamente a los temas de Dynamed Plus. Entonces, ahí sí tenemos una verdadera integración. Aquí en España estamos con un proyecto ya en marcha y ya avanzando. Estamos deseando muchísimo tener el primer caso de integración también aquí en España. Y una vez que estamos justo en el hospital, con lo cual estamos trabajando, pues deciros que estamos pues confiantes que vamos a poder integrar Dynamed Plus con el sistema de historia clínica que está instalado aquí en el UCA y ver cómo van a ser los resultados ya con un ejemplo de España. Y estamos deseando hacer este tipo de integraciones en otros sitios para los de vosotros que estáis interesados en hablar sobre el tema y proponer dentro de vuestras instituciones, lo podemos ver porque resulta que en cuanto al uso es bastante más interesante para el profesional de salud y si hablamos de consulta en el point of care, pues justifica hacerles la vida más fácil, traerles este tipo de integración, resulta en llegar a los resultados de forma bastante más rápida.
Y con esto creo que mi tiempo está más o menos agotando. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta mientras hay tiempo. Si no, pues agradeceros muchísimo por vuestra presencia y atención. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues muchas gracias, Benedita. Gracias a todas, por todas las presentaciones, a todos los ponentes de los patrocinadores, ¿no?